Pero bueno, antes de empezar con las mesas, tenemos el plato fuerte, que es nuestra ponencia inaugural. A continuación os vamos a dejar con un vídeo que muestra parte de un trabajo que obtuvo el premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2011. Hoy contamos con esa periodista que impulsó esta nueva narrativa desde su smartphone. Es la responsable de estrategia de nuevas narrativas de unidad editorial, una periodista, una mujer, inaugura Mojo Barcelona con los desafíos del periodismo móvil. Ella es Carmela Ríos. La pregunta de Gallo. ¿Cuál? Dignidad, educación, salud, vivienda, trabajo, futuro para todos. Primero, las personas. Nada por encima del ser humano. Estas son nuestras armas. Muchas gracias. Bueno, gracias a la Universidad Oberta, al Mobile, a Movistar por invitarme a estar en una ciudad que amo profundamente por muchas razones. Tengo grandes amigos aquí, como es Barcelona, así que gracias, muchas gracias. Lo segundo quería decir, hablando antes de la edad, yo tengo 52 años, no tengo ningún problema en decirlo. Y soy básicamente una periodista y una enamorada del periodismo. Como tengo años, yo cuento historias de abuela cebolleta, que es lo que se me da bastante bien. Y os voy a contar una ahora. Eso es una de las coberturas que yo hice en años en los que estuve trabajando en París como corresponsal. Yo empecé a trabajar en Antena 3, en Televisión Española, pasé a Antena 3 y tuve la suerte de arrimarme a la oleada de televisiones privadas y fui corresponsal con 24 años. Me mandaron a París y allí hice un máster de vida personal y profesional. Fue una gran suerte y un privilegio para un periodista. Cosas que cubrimos, pues por ejemplo la victoria de Francia en el Mundial, con ese millón de personas llenando los Campos Elíseos, y allí estaba yo, como suelo hacer siempre que puedo, estar en los sitios donde pasan las cosas. París, que es una ciudad maravillosa y para mí la cuna de una gran lección de vida y de periodismo, de política, de arte, bueno, un poco de todo. Básicamente me dedicaba pues, a estar en la calle. ¿Haciendo qué? De todo. Por ejemplo, mucha política. La vida política francesa tiene muchas peculiaridades y cuando tienes 24 años y vas a una democracia un poco más madura que la nuestra o mucho más madura que la nuestra, entiendes que la democracia es un diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, ¿no? Hay que estar en las instituciones. Yo asistía bastante a las sesiones de control. Me vais a perdonar, pero salgo de un resfriado, estoy un poco débil todavía. Eran los años de plomo de ETA, con lo cual cubríamos toda la actualidad relacionada con detenciones, juicios, sentencias, historias.
Atentados, vivimos la oleada de atentados del 95. Eso que veis no es Atocha, es la estación de Port Royal en París, la imagen que dejó uno de los atentados islamistas. Os podéis imaginar, viendo esa foto, lo que se me vino a la cabeza cuando se produjo el 11M, que fue exactamente eso. Manifestaciones, como decía, los franceses son muy creyentes en el ejercicio democrático de dialogar con sus gobernantes a través de la manifestación en la calle, la protesta civil. Imaginaros lo que ha pasado ahora. Macron llegó y no había tomado posesión cuando la CFDT le tenía montado ya la primera manifestación. Así se hace política en Francia. Se dialoga con la calle como agente intermediario. Grandes operaciones de marketing en las que los franceses son maestros. La llegada del nuevo Beaujolais, que es un vino bastante peleón, pero ellos lo venden muy bien. Entonces organizan cada 1 de noviembre, creo que es el primer miércoles, una especie de festorrio por todos lados y en todos los bistrots y brasseries y tal. Y organizan ese vino que, ya os digo, no tiene nada que envidiarle, ni mucho menos a muchos vinos maravillosos de Coaña, de Cataluña, desfiles de modas. Bueno, una gran suerte estar allí. Volví y me incorporé a otra redacción maravillosa. Una de las redacciones que mejor entronca con lo que yo soy como periodista, que es, están pasando cosas, tengo la pulsión de contar esto. CNN, otra maravillosa redacción para hacer de todo. Un grupo de gente entusiasmada, entregada. Y pasaban muchas cosas, como siguen pasando. Y ahí estábamos nosotros para contarlo. En la calle tuve la suerte de hacer mucha información, volví a mucha Francia y empecé a hacer información en tribunales, que es otro de los grandes máster que hay que hacer, creo, cuando eres periodista. Se me encomendó la función de hacer la corresponsal judicial para CNN y 4 y bueno, eso fue el último tramo. Pero un día CNN cerró, fue el día 10 de diciembre de 2010. Ese día la dirección de SOGECA le decidió que la cadena no debía seguir. Y entonces aquí se produce mi particular milagro y mi particular drama. Ese día yo estaba en la calle haciendo un falso directo sobre las implicaciones judiciales que podía tener, y penales, la huelga de controladores aéreos famosa de diciembre de 2010. No sé si la acordáis de ella, pero paralizó el tráfico aéreo en España. Y entonces alguien llamó al cámara que estaba grabando conmigo y dijo, oye, ¿cómo que estás diciendo? Yo le pregunté a este chico que se llama Manolín. Manolín, ¿qué pasa, chiquillo? Y me dijo Manolín, ay, Carmelilla, que nos van a cerrar CNN Plus. Y yo, ¿qué nos van a cerrar CNN Plus? Que nos cierran. Entonces, en ese momento, yo me acordé de Enric González, que es un periodista catalán, gran amigo, con el que coincidí en París, y que es un gran periodista y es muy redicho. Y él siempre me decía, Ríos Calvo, yo soy Calmera Ríos Calvo, él siempre me dice, Ríos Calvo, ante las dudas, periodismo. Yo en ese momento pensé, hagamos periodismo. Entonces intenté buscar una segunda fuente y la encontré. Encontré una amiga que me leyó el manifiesto o el comunicado, digamos, en una nota oficial en la que SOGECable hacía público esto. Y pensé, bien, ahora ya tenemos 2 fuentes. Y tengo una noticia, que es el cierre de un canal en España. ¿Y ahora qué hago? Porque no lo puedo contar en CNN, porque yo trabajo en CNN. Y entonces me acordé, el Twitter, las cuentas de Twitter. Entonces yo había abierto un año antes una cuenta en Twitter, que no utilizaba como muy poca gente, y yo viviendo en la época de los grandes juicios, cuando empezaban a arrancar los grandes juicios en una cadena de noticias donde estabas permanentemente en directo, para mí era imposible tener tiempo para dedicarme a esto. Pero en ese momento me pudo la pulsión y dije, pues yo lo voy a poner aquí. Y puse este tuit, cierra CNN Plus, a las 18:35 del día 10 de diciembre. Y en ese momento el teléfono empezó a echar humo, empezó a retuitear gente, a preguntarme. Yo no entendía, yo no había estado mucho, había jugueteado, pero cuando vi aquello se me encendió la bombilla y dije, claro, si esto es una plataforma y tú eres periodista y tienes una información contrastada y la colocas aquí, esto es un soporte. Aquí se pueden contar cosas. Y además la gente te responde. Y sin saberlo, estaba acariciando todo lo que es el ADN de la información, no solamente móvil, sino de la información del siglo XXI, que es la información en la inmediatez.
en la información gráfica, en la información dialogada, en el diálogo, en este diálogo permanente en el que se ha convertido la información. Y bueno, fue el inicio de un camino. La primera historia que yo tuiteé fue la historia de la muerte de CNN, de las pequeñas historias de la muerte de CNN, las despedidas de los programas, ya que veis, los equipos cómo se iban, y estas son las 2 últimas horas de CNN, con los controles cerrando, la emisión de la última rueda grabada de la información, la careta de CNN ha finalizado sus emisiones, una redacción que se vacía, que es una cosa muy triste, y la señora de limpieza que vino a hacer su trabajo, y ahí se acabó la historia de CNN. Se acabó la historia de CNN y para mí empezó mi nueva historia, que es, este es el camino que yo quiero seguir. Seguí trabajando, CNN, Sogecable aplicó un ERE, echó a una parte de la redacción, en los que quedamos pasamos a la redacción unificada de Mediaset con Telecinco y 4. Yo estaba en 4, pero yo ya no estaba en 4. Yo estaba haciendo periodismo en Twitter. Como seguía haciendo tribunales, me dedicaba a buscar la narrativa a las cosas que contaba en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, ese fue el día en el que se juzgó a los presuntos comandatarios, las personas que ordenaron la muerte del marido de esta señora, que se llama Asunción Zubeldia, que se llamaba José Javier Mújica, era un concejal de UPN. Lo mató ETA con una carga explosiva en su furgoneta. Saltó por los aires cuando esta señora le estaba despidiendo en el balcón, con lo cual cuando llegó a declarar a la Audiencia Nacional, la presidenta del tribunal dijo, a esta señora, para que no vea a estos señores, le vamos a poner un biombito, un biombo, ¿no? Para que no cruce la mirada con estos señores que para ella va a ser un momento. Y aquí la señora Asunción, donde la veis tan frágil y se supone vulnerable, pidió que no quería biombo. Ella lo que quería era eso. Entonces declaró, y cuando terminó de declarar, se volvió y y esa mirada de dignidad, de fuerza, de ponerle en vosotros los adjetivos, para mí era lo que mejor resumía lo que había pasado ese día en la Audiencia Nacional y lo que mejor había pasado en el juicio. Con lo cual, esa imagen yo no la pude grabar porque no permiten cámaras propias ni teléfonos dentro de las salas de vistas de los tribunales. No sé, bueno, como que todo, allí es así y bueno, recuperé la imagen de pool, capturé ese trozo, hice una captura de pantalla y lo hice. Eso que hice yo en ese momento lo han estado haciendo muchos periodistas y mucho mejor que yo. Os voy a poner 2 ejemplos que yo admiro profundamente y os aconsejo que lo sigáis porque realmente lo hacen muy bien. Uno es Jonathan Miller, trabaja en Channel 4 y es corresponsal en la sección de internacional. Esta es una cobertura que hizo en Gaza hace 3 años durante la ofensiva palestina. Y este hombre hace unas crónicas de televisión maravillosas, hace grandes directos y grandes reportajes con su equipo de Channel 4. Pero el tipo ha entendido que hay cosas que se quedan fuera de sus crónicas y que la única o que la forma de contarlas es buscando esas historias y contándolas en sus redes sociales. Él se lo toma en serio y fue de los primeros. Ahora esto del periodismo móvil empieza a ser tratado con algo más de respeto. En ese momento era algo un poco friki. Pero él colgó esta foto que hizo mucho ruido, recuerdo, en el momento en que la hizo, de él con su teléfono de móvil, su casco y su chaleco antibalas para defenderse. Porque él hacía periodismo desde un móvil ya entonces. ¿Qué es lo que cuenta Jonathan Miller de esa ocasión en Palestina? Pues lo que estáis viendo, los momentos de tregua, o los soldados israelíes siempre vigilantes, o la munición que utilizaban los palestinos contra los soldados israelíes. Este es un crack. Quentin Somerville, BBC. Exactamente lo mismo, un corresponsal de guerra, ha trabajado en muchos conflictos, ahora ha estado en Siria varias veces y entró en Kobané, en la localidad de Kobané, liberada del Frente Islámico, y hizo una crónica maravillosa, porque lo fue contando en directo. Entró su equipo grabando y él con su móvil. Entonces nos metió a todos con él en un Kobané de que no habíamos visto imágenes durante meses, todos los meses que duró el asedio y la ocupación de Estado Islámico. Y se encontró esto y lo contó de otra forma, en tiempo real. Los soldados, las calles destrozadas, muy destrozadas algunas, los momentos de tregua para los soldados kurdos. Esto es el Centro Cultural de Kobane, que quedó bastante bien porque fue una de las bases de repliegue y de acción para los francotiradores de Estado Islámico.
Ya habéis visto que fue lo que yo hice en el 15M. ¿Qué me llevó a mí el 15M? Básicamente el periodismo, que es uno de los grandes mensajes que quiero trasladar. Periodismo móvil no es otra cosa que periodismo. Periodismo. Cuando yo volví a Madrid, de un país donde la gente se lanza a la calle para pedir, para reclamar, para dialogar con su gobierno, yo no entendía cómo en España, siendo la situación tan mala, siendo la situación tan pesimista, la gente no protestaba. El hecho de estar en redes, como os decía, os permite dialogar. Y la otra gran palabra que nunca hay que olvidar, estar en redes y estar haciendo... Las redes son el soporte para el periodismo móvil, el soporte es la ADN natural, el soporte natural. Te permite escuchar. Y en 2010 había un magma de protesta, un magma que estaba creciendo, que estaba fermentando en las universidades españolas. El hecho de estar y escuchar a mí me permitió identificar que algo estaba pasando. No es mi realidad, ya os digo, yo soy mayor que esto. Pero el hecho de estar, quiero ver qué pasa. Ya alguien organizó una manifestación el 7 de abril de 2011, antes del 15M. Y cuando yo llegué allí, aquello me olió a París, me olió a Francia, me olió a protesta civil, porque las pancartas que veíamos ya no eran pancartas de partido. No sé si cuando hay las manifestaciones estas que montan aquí y en otros sitios, supongo, ¿no? CFDT, Comisiones Obreras, UGT y tal, aquello no era eso. Aquello eran pancartas caseras, pancartas manuales. Era una revuelta civil, o había algo de una contestación civil. Y pensé, esto es una historia, esto hay que contarlo. Y bueno, esa fue la forma por la que yo quise engancharme. Tenemos poco tiempo, habría muchísimas cosas que contar, pero seguro que durante el día vamos a tener oportunidades. Quiero deciros, lo más importante si queréis trabajar con un móvil es que leáis. Que leáis. Que salgáis a la calle. Que os preguntéis, que habléis con la gente. Lo que estoy diciendo es que hagáis periodismo, que hagamos periodismo. El periodismo móvil es valioso en la medida en que asume como propios todos los dictados y todos los condicionantes del periodismo clásico. Esta es mi opinión. Después tiene sus peculiaridades. Una de ellas es esta, y es una de las claves, creo que importante para entender el móvil. Este es un término que acuñé yo, se llama gimnasia narrativa. ¿La gimnasia narrativa qué es? Básicamente es abrir un acontecimiento, una cobertura, una previsión en canalillo y mirar dentro qué es lo que hay. ¿Qué narrativa tiene una manifestación? ¿Qué narrativa tiene un Consejo de Ministros? ¿Qué narrativa tiene Manchester? Ese ejercicio de pensar cómo contar y de qué forma contarlo y en qué sitio contarlo es, creo, la base del éxito de una buena cobertura móvil y si me apuráis, os diría casi es una de las claves del éxito de cualquier modelo de periodismo, bien sea analógico y sobre todo digital. El periodismo móvil, en mi opinión y por experiencia, he hecho muchísimas coberturas como freelance, integradas en periódicos, colaboré con María Ramírez y con Eduardo para El Español, he hecho cosas para el Confi, ahora las hago para una editorial dentro del mundo. Funciona si eres capaz de detectar la pequeña historia que cuenta la gran historia. Os lanzo una pregunta, pensad la pequeña historia que contaría esto de hoy. ¿Cómo lo contaríais pequeño? Las pequeñas historias que cuentan las grandes historias. El problema cuando tienes una herramienta ciudadana, que es maravilloso, es que tienes tendencia a hacer, yo le llamo el síndrome del turista japonés, es el desorden. Vosotros habéis visto lo que pasa muchas veces, esto es un retrato, es un cómic, digamos, ¿no? Una pequeña broma. Cuando los turistas japoneses desembarcan en una catedral de Barcelona, empiezan a grabar a todos lados sin ningún tipo de orden. Eso es de lo que tenemos nosotros que huir. Imaginaros que llegamos, que se ha montado un lío muy grande, hay un atraco o hay cualquier cosa, y nosotros llegamos como periodistas para cubrir. Nuestra idea es, o sea, nuestro impulso inicial va a ser salir a contarlo todo. Desorden. Para pensar y actuar como periodista. Eso es lo que creo que nos funciona. Hay una chica a la que también os recomiendo que sigáis, que se llama Natalia Malinaric. Natalia Malinaric es la editora móvil de BBC. Se dedica básicamente a esto. Y un día, en una formación que hicimos con ella,
nos contó que la gente tiene tendencia a perdonar quizás una imagen que no sea estupenda, pero no un mal audio. Un plano se puede entender, aunque la imagen no sea perfecta, pero si no se escucha lo que está diciendo la persona que está hablando, no se entiende el audio, estás perdiendo un referente que es súper importante. Con lo cual, si tenéis que invertir, os digo sobre todo a las personas que vais a empezar a hacerlo o que tenéis inquietud, si tenéis que invertir en algo, invertir en un micro. Invertir en algo que garantice que el sonido es bueno, porque es garantizar que hay una parte de la historia que se va a entender bien y seguramente sea una parte muy, muy importante de la historia. Lo siguiente es la producción. Hacer periodismo móvil es, como decía, respetar todos los códigos. Si vais a hacer coberturas móviles, hacerlo de la misma forma en que os plantearéis una cobertura de la diada. Eso me ha pasado a mí, el 9N. Me vine a hacer el 9N por mi cuenta. Vale, pues llamé a la Generalitat, ahí estuve acreditándome con presa en todos los sitios donde creo que debiera entrar, colegios electorales, centro de votaciones, después el centro del recuento, el centro de prensa internacional y tal. Eso, preparar el móvil. ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir a grabar algo, de decir, ay, me he quedado sin memoria o me he quedado sin datos? No es una opción. Esto no es una opción. Vaciáis el móvil, comprobáis la memoria que tiene, actualizáis las aplicaciones que sabéis que vais a utilizar y hacéis un pequeño guión. Producir. Se llama producción en televisión, producción en cualquier cobertura periodística y también en esta. Se pueden hacer muchas cosas. Y yo tengo la tendencia a creer que el periodismo móvil ha terminado generando esto. Géneros periodísticos propios, yo no te diría, o contenidos periodísticos, no sé cómo llamarle. No sé qué pensará Anaís de este tema. Géneros periodísticos móviles. Narración en directo, la fotonoticia, la fotogalería, cómo contar una cosa. Esta fue una cobertura propia. Por ejemplo, el día de la coronación de Felipe VI en la calle. Y esto es un ejemplo de segmentación. Los españoles descubriendo al que era desde ese momento su nuevo rey, con esas caras, con esa expresión de, bueno, ¿y este hombre qué tal resultado nos dará? Los microvídeos es captar la pequeña historia que cuenta la gran historia. Periscope. ¿Qué deciros de Periscope? Una herramienta mejorada, integrada dentro de una red social de una potencia increíble como es Twitter. Para nosotros es una oportunidad increíble, una tecnología tan sencilla. Este fue el primer Periscope que yo hice dentro del mundo. Yo, cuando fui a Unidad Editorial, lo que pedí es seguir haciendo este tipo de coberturas. En ese sentido he tenido mucha libertad. Y esa fue la primera que hicimos dentro del mundo. Retransmitiendo el primer registro en la casa de Rodrigo Rato. Fue un periodista de economía, fue un fotógrafo del periódico y tal y cual, y yo me fui con el teléfono a hacer un Periscope para retransmitir. Es verdad que yo tengo el sentido del relato porque trabajo mucho en tele en directo, con lo cual me es fácil hacerlo, está muy en mi ADN como periodista. Pero estamos enseñando a otras personas y estamos viendo en el mundo gente que lo está haciendo muy bien, tanto en la calle contando breaking news como también dentro del... Bueno, y se puede hacer de todo. Aquí tenéis muchas coberturas diferentes en la calle, sesiones de investidura fallidas en el Congreso de los Diputados, protestas a la muerte de Fidel Castro en Madrid, Facebook Live en plató, la interacción, poder hablar como está pasando ahora, supongo. Hay gente que debe estar mandándonos los comentarios por Facebook Live diciendo, vaya pedorra, o qué bien, aprendo, en fin, es el diálogo. Olvidaros del canal, de la emisión de información entre un emisor-receptor. Murió. Esto es un diálogo permanente, en esto y en todo lo demás. Desafíos, para terminar, no me extiendo más. 1, profesionalización. La gran suerte es que para ser grandes profesionales del periodismo móvil no necesitamos ir al colegio del periodista móvil o hacer el curso del periodista móvil, que también está bien, sino que la vida nos ha puesto un cacharrito en la mano que nos permite entrenarnos permanentemente en los actos de nuestra vida más personal, comuniones, bodas y tal, en los acontecimientos que no hacemos para nadie. Y nos entrenamos en buscar las pequeñas historias que cuentan la gran historia, en saber qué parte de nuestra batería o de nuestra carga se lleva tal o tal aplicación. Esto es. Pero esto tiene sentido si es profesional. Hemos pasado ya a la era de la locura de las redes sociales.
entramos en la era de la razón. Necesitamos profesionalizar esta profesión. La tecnología. Es imposible hacer una foto fija del periodismo móvil. La que hagamos ahora mismo, posiblemente mañana ya no sirva. Es así de fácil, porque habrán salido mejoras, actualizaciones de aplicaciones que nos sirven para hacer cosas diferentes, porque las redes sociales van a mejorar la forma en que podemos hacerla, en que podemos crear, en que podemos escuchar, en que podemos analizar. Tenemos que integrar la tecnología, o sea, colocarnos en el ejercicio permanente de necesito saber lo que hay, hacer un pequeño escáner de todo lo nuevo que va apareciendo y hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que necesitamos. O sea, el entusiasmo tecnológico es imposible en esto. Podemos entusiasmarnos, pero tenemos que seleccionar, filtrar, que es otra de las grandes necesidades en el periodismo normal y en el periodismo móvil, por supuesto. No te vale hacer de todo, tienes que ir seleccionando, porque el tiempo de tu usuario, el tiempo de la gente cada día es más valioso. La integración con un medio. Hay gente que me decía, oye, ¿cómo te dejan esto de Unidad Editorial hacerlo? Y tal. Entonces yo pensé, bueno, pues era una apuesta de quien me trajo a Unidad Editorial. Pero sobre todo porque además los contenidos móviles se integran en el diseño de la oferta editorial de un periódico. O sea, yo muchas veces cuando hablo del Mundo, que es el periódico que conozco mejor ahora porque estoy allí, hablo de las tres portadas, de la portada de papel, de la portada de la web y la portada de redes. La portada de redes. Nosotros necesitamos tener una oferta con la misma coherencia editorial o gráfica. Tenemos que explorar qué es lo que nos pega hacer en redes sociales y qué es lo que nos pega contar con el móvil. Por no extenderme, les puedo enseñar en algún tipo de coberturas que yo he hecho en París durante los atentados de Bataclan y Charlie Hebdo, cómo todos esos contenidos se van integrando dentro de la web y dentro de, como decía, de la oferta de redes. Formación, formaos, hay que formarse. Una gran parte de la formación la vais a asumir vosotros, con vuestra propia experiencia personal, con vuestra propia cadencia de ensayo-error, prueba y error. Pero hay gente que también puede enseñaros. He puesto algunas cuentas, puedo dar otras tantas. Hay que formarse en esto. Y lo que decía, el diálogo. Quien ha trabajado mucho tiempo en prensa sabe que las cosas han cambiado mucho. La gente necesita, el usuario, la gente no, nosotros, es que nosotros somos la gente. O sea, para entender qué es necesario hacer en una cobertura, necesitamos pensar en nosotros como usuarios del móvil. Eso por un lado. Tenemos la suerte de tener analítica. La analítica no es una cosa, son muchas cosas. Es una forma de hacer negocio, pero también es una forma de escuchar, de saber qué funciona y qué no funciona y por qué funciona. Y en ese estado de reflexión permanente tenemos que estar si queremos trabajar en periodismo móvil. Y la escucha. Sin escucha no hay periodismo móvil y os diría, no hay periodismo en redes. Pues no quiero alargarme más, lo voy a dejar aquí, simplemente daros un ramalazo. En el tema de escucha hay algo que se impone como una realidad imprescindible en la era de las falsas noticias, que es la necesidad de escuchar para verificar y para filtrar. Si vais a trabajar con móvil, si vais a trabajar en redes sociales, formaos en procesos de verificación de información en redes sociales, que son un magma de buen contenido, pero son un gran peligro y una gran amenaza yo creo, para las democracias occidentales y sobre todo para el futuro del periodismo. Las herramientas de verificación han saltado el corralito de las unidades de datos. Si vamos a trabajar haciendo periodismo móvil, haciendo coberturas móviles, mirando lo que hacen otros, integrando vídeos, información, necesitamos saber verificar la red. Esta es otra de las grandes asignaturas pendientes. Hay todo un mundo por hacer. El periodismo móvil está realmente empezando. Así que yo os animo a que lo hagáis. Os voy a dejar lanzando este vídeo, si me deja, que no sé si voy a poder. Tengo un vídeo no sé si es un vídeo que hizo el New York Times, que para mí es un ejemplo maravilloso, porque es un compendio de todo lo que creo que hay que hacer con el contenido móvil. No sé si... ¿Le puedo dar? ¿Este es el... sí. And when black and brown youth are killed and die in the streets, then no one cares. This is why we're out here. No probable cause exists to file any charge against Officer Wilson. I'm gonna tell you, this prosecuting attorney is so full of bull, because why you think you take it to the grand jury? Because you can't ask no questions.
bang bang, shot dead, everybody gone mad. All I want to say is that they don't really care about us. Man, look, this right here, it's real sad. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for some. Black Lives Matter. Everyone down. I know you're mad. I know you're hurt. Some even angry. You've started looting, destroying your own city. But what's that doing? No peace! No peace! No peace! The people united will never be defeated. Because America didn't do their job. America let Darren Wilson go away, go be free. And return a no true bill on each of the 5 indictments. Mike Brown is just the First Amendment. To my friends and family who aren't my color, I know and I hope that you're as upset and pissed off as I am. So please use your voice because yours is the only one they want to listen to. Bueno, este para mi gusto es uno de los mejores ejercicios de escucha en redes y selección e integración en un gran medio. Hay muchos caminos en el periodismo, algunos inciertos, pero este nos da las claves de por dónde podemos ir cuando trabajamos en móvil y con redes sociales. Os lo dejo aquí. Muchas gracias.